Entonces, pues vamos a empezar ya en aras del tiempo el tema que me correspondió el día de hoy, que es este, que es del electrocardiograma del paciente intoxicado. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Muñoz, soy residente de segundo año de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas. Entonces, estos son como los objetivos que planteé para esta charla. ¿Sí? Uno, pues, es comprender el papel fundamental que tiene el electrocardiograma en el paciente intoxicado, describir esos efectos tóxicos que los xenobióticos pueden tener sobre el miocardio, ¿sí? Ya sea directamente o de manera indirecta por trastornos sistémicos, y finalmente pues hacer hincapié también en que debemos realizar siempre una interpretación sistemática del electrocardiograma con el fin de que no se nos pase pues como por alto ninguna alteración que por pequeña que sea nos puede orientar pues como algún tipo de xenobiótico específico. Entonces, como por qué elegí hablar sobre este tema, ¿sí? Por qué es tan importante el electrocardiograma en toxicología. Tenemos pues que es una herramienta que es ampliamente disponible, ¿sí? Está presente pues desde hospitales de primer nivel hasta hospitales de alta complejidad. Es una herramienta que es barata, es muy reproducible, y tiene la ventaja de no ser disponible y que además pues tenemos los resultados casi que de inmediato. Y es de mucha utilidad en toxicología porque dependiendo de las alteraciones que presente, nos puede sugerir ciertos xenobióticos y ciertos tóxicos, como ya veremos, y además, pues como también ya sabemos, nos puede hablar de ciertas alteraciones electrolíticas que los pacientes tengan. Todas estas alteraciones, pues, no solo se van a dar por la cardiotoxicidad directa, sino que pueden haber también unos efectos sistémicos, sobre todo por el sistema nervioso autónomo, que pueden desencadenar alteraciones miocárdicas y, por ende, pues, manifestarse por medio de las alteraciones electrocardiográficas. Y esta es la razón pues, por la cual todo paciente que ingresa por sospecha de una intoxicación, siempre de entrada se le debería hacer pues, un electrocardiograma. Entonces, como sabemos, pues también cuando nos enfrentamos a un paciente con sospecha de intoxicación, podemos tener como dos grandes escenarios. Uno que en el paciente pues que realmente suicida, digamos que tienden a minimizar la ingesta de algún tóxico, ¿sí? Como sabemos pues muchos son reacios a la anamnesis, al examen físico, y por otro lado tenemos pues los que exageran toda la cantidad ingerida de algún tóxico. Esto puede impactar directamente pues como en los desenlaces del paciente, porque digamos que un paciente que nos minimice toda esa ingesta de xenobióticos, pero que consulte pues como en un tiempo muy temprano, ese paciente puede presentarse totalmente sintomático, y esto nos puede dar como cierta confianza de que el paciente no va a tener ningún desencadenante adverso a futuro, y digamos que podríamos darle de alta, aumentando pues así las morbilidades e incluso la mortalidad del paciente. Y por otro lado, pues esos pacientes que exageran la cantidad ingerida de algún tóxico, digamos que podríamos aumentar los costos, la ocupación de cama y también pues la saturación de los servicios, porque podemos estar hospitalizando a un paciente que no lo requiera, ¿sí? Dejándolo ya sea en observación de urgencias, hospitalizándolo en salas o incluso pues la monitorización en una unidad de cuidados intermedios o en una UCI. Aquí va a ser fundamental la evaluación del examen físico, y ya lo veíamos en la charla pasada, pues como todos los toxidromes que se pueden presentar, y esto nos va a enfocar mucho al grupo de tóxicos que el paciente pudo estar expuesto, las pruebas de laboratorio que debemos hacer de entrada, y obviamente el electrocardiograma, que tiene esa ventaja, como ya lo dijimos, de tener pues como unos resultados casi que inmediatos, incluso antes de que el paciente se sangre, antes de que se lleven esas pruebas al laboratorio, se procesen y tengamos el resultado. Entonces, dependiendo de cualquier xenobiótico, podemos encontrar muchas alteraciones a nivel cardíaco, ¿sí? Podemos encontrar alteraciones en la frecuencia cardíaca, el ritmo o incluso alteraciones en la conducción. Esos son como los mecanismos arritmogénicos que se han descrito, pues digamos como a manera de englobar lo que se va a producir por los tóxicos, ¿sí? Vemos que muchos xenobióticos pueden producir la arritmogénesis por diferentes caminos, y algunos de ellos pues, pueden producir depresión de la membrana celular, trastornos autonómicos, desequilibrios metabólicos y electrolíticos, y finalmente pues, los bloqueos de la conducción. Entonces, ¿por qué es importante pues hablar un poco también de la fisiología cardíaca? Y esto es la base como de todo el tema, y es esencial para comprender pues como todos los cambios que se van a presentar dependiendo de las distintas familias o grupos de medicamentos a los cuales el paciente esté expuesto.
Acá tenemos pues que hay unos canales iónicos que van a ser fundamentales para mantener toda esta fisiología cardíaca, porque de ellos van a depender como todo ese flujo y estabilidad de los distintos iones en la membrana celular del miocardio, y por medio de distintos canales van a permitir la entrada o salida de estos distintos iones, lo que va a desencadenar finalmente pues el potencial de acción. Tres de los más importantes, básicamente estos canales van a ser el canal de sodio, el canal de potasio y el canal de calcio. Y otra bomba pues que debemos tener aquí muy presentes también es la bomba sodio-potasio ATPasa, que también cumple una función muy importante en el potencial de acción. Esto es lo que estoy hablando, lo del potencial de acción. Vemos acá cómo se presenta como el potencial de acción de la célula miocárdica. Tenemos que hay 5 fases. La fase 0, que es la fase de despolarización, que está representada aquí por esta primera pendiente, que básicamente es vertical y va a estar dada por la apertura de los canales rápidos de sodio. Y esto va a permitir que el sodio ingrese rápidamente a la célula y se despolarice. Finalmente, pues va a llegar a un pico donde se va a presentar ya la fase 1, donde se presenta como este pico aquí de sobreimpulso, donde se empieza a presentar pues como la apertura también de los canales de salida de potasio, y posteriormente pues continúa con la fase 2, que es esta fase de meseta, donde se va a presentar pues también la apertura de los canales de calcio y la entrada de este ion al interior pues de la célula. Ya cuando todo este flujo y esta conducción de calcio se empieza a agotar, se abren nuevamente estos canales rectificadores de potasio, haciendo pues que el potasio salga de la célula, formando pues como esta segunda pendiente acá, que nos habla principalmente de la repolarización cardíaca, ¿sí? Y finalmente pues vamos a llegar aquí a la fase 4, con la fase de reposo, donde como vemos en la parte superior entra en juego aquí la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a ser la responsable de ese intercambio de sodio, ¿sí? Recordemos que en la fase 0 ingresa mucho sodio, acá lo que intenta hacer es ese intercambio de sacar 3 moléculas de sodio e ingresar 2 moléculas de potasio. Y aquí pues se va a mantener la fase de reposo. Algo que hay que destacar acá es que durante la fase 0 y 1, principalmente, pues así se genere pues un estímulo adicional de esas células miocárdicas, estas células no se van a despolarizar. Sin embargo, al final, pues sobre todo de la fase 2 y fase 3, y principalmente pues en la segunda mitad aquí de la fase 3, cuando se producen prolongaciones aquí de esta fase, se habla de que se pueden desencadenar unas despolarizaciones tempranas, y esto es debido a que en esta fase hay una refractariedad parcial de algunas células miocárdicas. Es así que si aquí en este punto se empieza a presentar pues un estímulo que sea lo suficientemente intenso, puede desencadenar una nueva despolarización del miocito, ¿sí? Entonces, y generar pues otras despolarizaciones tempranas. Acá vemos en parte pues cómo se va a presentar la correlación con el trazado electrocardiográfico, pero aquí tenemos pues como mejor esquematizado esto de todo el circuito. Como sabemos, pues aquí tenemos las células marcapasos, que se habla pues que ellas se despolarizan espontáneamente, y esto se habla que posiblemente se deba al suministro pues, o la salida del calcio desde el retículo sarcoplásmico, como la característica que estas células marcapaso tienen, y se despolarizan espontáneamente. Aquí todo el impulso desde el seno sinoatrial va a viajar pues, posteriormente al nodo auriculoventricular, donde unas células especializadas, pues digamos que disminuyen todo este impulso, lo retrasan para posteriormente que este pueda viajar pues, por todo este complejo del His-Purkinje. Toda la primera parte de la despolarización cardíaca y toda la disminución acá pues, del impulso que se da en el nodo AB va a estar representado por la onda P y el PR, ¿sí? Y aquí intervienen principalmente los canales tipo T de calcio. La fase 0 de la despolarización va a estar representada en el trazado electrocardiográfico por el QRS, y posteriormente pues tenemos la fase meseta, que es la fase 2, y la fase 3, que ya es de la repolarización, que están dados principalmente pues por la onda T, y la suma de la fase 2 y fase 3 nos va a representar electrocardiográficamente finalmente pues el intervalo QT. Entonces, esto es lo importante de tener como un enfoque sistematizado, ¿sí? Ser ordenado en la lectura de este
electrocardiograma. No es como simplemente irnos a ver si tiene alguna arritmia, pues como manifiesta, si tiene algún tipo de bloqueo, si o está infartado o no, sino que debemos evaluar minuciosamente el ritmo y la frecuencia cardíaca, evaluar todos los intervalos, los complejos y segmentos, medirlos y compararlos pues cómo están en todas las derivadas, evaluar cada morfología de las ondas y finalmente pues evaluar pues si hay signos de isquemia miocárdica o no. Entonces, las alteraciones en la frecuencia cardíaca pues se pueden producir por múltiples factores. Uno puede ser la cardiotoxicidad directa del xenobiótico por alteraciones sistémicas. Esas alteraciones sistémicas se van a presentar sobre todo por las efectos que puede haber en el sistema nervioso autónomo. Y acá tenemos pues, el sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático, pues los neurotransmisores principales van a ser la norepinefrina y la epinefrina, que van a actuar directamente pues, sobre los potenciales de acción. Digamos que aumentan la excitabilidad de la célula miocárdica, permitiendo esa permeabilidad mayor a los canales de sodio y canales de calcio. Por su parte, el sistema nervioso parasimpático, pues que va a actuar, digamos, como sobre el nervio vago, que este va a inervar directamente también el nodo atrial y el nodo AB, lo que va a disminuir, pues, esta excitabilidad. Y esto es lo que nos puede dar, pues, como los resultados de taquicardia en la estimulación simpática y de bradicardia, pues, en la estimulación parasimpática. Algunos de los xenobióticos que pueden producir taquicardia, ¿sí? Sobre todo por su efecto simpático mimético, van a ser como por ejemplo la cocaína y anfetaminas, y hay otro tipo de medicamentos que también pueden producir taquicardia, como son los anticolinérgicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los antidepresivos duales, también por ese efecto serotoninérgico que pueden presentar. Por su parte, la bradicardia también puede ser presentada por múltiples medicamentos, entre ellos tenemos muchos sedantes hipnóticos, los agonistas alfa-2 de acción central y medicamentos de uso muy común, como por ejemplo los beta-bloqueadores y los calcioantagonistas. Esta imagen pues me pareció bastante interesante porque podemos ver como todas las interacciones con los distintos grupos de medicamentos que se pueden presentar, ¿sí? A partir pues del sistema nervioso autónomo. Aquí como nombramos pues tenemos los agonistas alfa-2 centrales, que principalmente pues unos ejemplos de ellos son clonidina, metildopa, desmedetomidina también, que pueden producir en mayor o menor medida bradicardia y hipotensión. Algunos colinérgicos como los inhibidores de colinesterasa, tenemos carbamatos y organofosforados que pueden producir bradicardia. Esto depende pues de la estimulación nicotínica muscarínica que se presente. Los antimuscarínicos, ¿sí? Que también tenemos antihistamínicos, la escopolamina, los antidepresivos tricíclicos, que pueden presentar también una taquicardia, y esta taquicardia incluso puede permanecer por varios días e incluso semanas, ¿sí? Ya los efectos pues, de los betabloqueadores, como por ejemplo el propranolol, ¿sí? Que este pues ya veremos más adelante que puede tener otros mecanismos de acción que pueden representar unas alteraciones adicionales en el electrocardiograma, pero pues generalmente se va a acompañar de bradicardia, y los simpático-miméticos, que ya hablamos de algunos, pues como cocaína, todos los alucinógenos y la cafeína. Entonces, al momento de evaluar el electrocardiograma, debemos, lo que hicimos, pues evaluar adecuadamente todas las ondas, todos los segmentos, todos los intervalos. Aquí, por ejemplo, al evaluar la onda P, tenemos que hay muchos xenobióticos que deprimen la automaticidad del nodo sinusal, y estos pueden causar pues alteraciones en la morfología de la onda P. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, los beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio, y que pueden desencadenar incluso pues algún tipo de ritmo de escape auricular. Y otro grupo de medicamentos que pueden producir, por ejemplo, el aumento del tono vagal, como tenemos algunos glucósidos cardíacos, se pueden asociar incluso a ausencia de onda P en el electrocardiograma. Otro hallazgo, pues como típico que se describe es cuando hay intoxicación por quinidina, que es un antiarrítmico. Se puede ver pues como esta muesca en la onda P, que nos habla pues como del retraso que hay en la conducción en el tabique interauricular. Al evaluar el intervalo PR, ¿sí? Vemos también que hay muchas, digamos, como grupos de medicamentos que pueden disminuir la conducción interauricular o del nodo auriculoventricular. Entre ellos, pues tenemos
son signos pues, que podemos encontrar en medicamentos que actúen de modo que antagonicen los receptores beta-adrenérgicos o los canales de calcio. También aquí incluimos los glucósidos cardíacos, que todo esto lo que puede ocasionar, por ejemplo, son los distintos grados de bloqueo auriculoventricular. ¿Sí? Tenemos el grado 1, grado 2 y grado 3, simplemente pues como para recordar que el intervalo PR, el máximo es de 200 milisegundos, y un alargamiento a partir de este nivel, pues lo que denominamos como el bloqueo grado 1, el grado 2 que lo dividimos en MOVITS 1 y 2, el 1 que se presenta por una prolongación paulatina de ese intervalo PR hasta que una onda P ya se pues deja de conducir finalmente a un QRS, y el MOVITS 2 donde pues la onda P y el QRS siempre están pues como en el mismo rango, y abruptamente pues una onda P deja de conducir a un complejo. Y ya el bloqueo de tercer grado, donde pues como sabemos, digamos que cada onda va por su lado, y las ondas P mostrando la frecuencia auricular y la de los complejos QRS mostrando los complejos ventriculares. También tenemos pues que todos los medicamentos que disminuyan el tono simpático o tengan un aumento de ese tono vagal también podrían producir pues como estos hallazgos. En cuanto al complejo QRS, lo que se ha denominado pues como una normalidad o que el QRS no está ensanchado, históricamente es hasta 120 milisegundos. Sin embargo, digamos que en pacientes intoxicados, que por lo general son más jóvenes y previamente sanos, es lo que se acepta como un límite de 100 milisegundos para el QRS. Si hay un QRS mayor a 100 milisegundos, ya definimos como prolongado. Como vimos en la relación que hay del potencial de acción y el trazado electrocardiográfico, la mayoría de medicamentos que van a producir bloqueos de canales de sodio se van a acompañar de una prolongación de ese QRS. Algunos de los ejemplos los tenemos acá, la lista es bastante extensa en realidad. Tenemos algunos anticonvulsivantes como la carbamazepina, hay que tener en cuenta algunos antiarrítmicos, por ejemplo aquí los del grupo 1, los grupo 2 que es el propanolol, que eso hay que tener en cuenta pues que el mecanismo esencial de este medicamento va a ser el bloqueo beta, ¿sí? Pero también tiene una acción en los bloqueos de canales de sodio, por lo cual se puede acompañar además un QRS prolongado. Los antihistamínicos, algunos antimaláricos, los antipsicóticos, las drogas de abuso como la cocaína, pero digamos que los grupos como más representativos acá y con lo que se basa casi toda la literatura va a ser con los antidepresivos tricíclicos. Se tiene que este bloqueo de canales de sodio pues puede afectar tanto a la rama derecha como a la rama izquierda. Sin embargo, se ha encontrado que hay un bloqueo preferencial por la rama derecha, y esto posiblemente se deba a que esa rama derecha va a contener mayor cantidad de canales de sodio a comparación de la rama izquierda. Y esta es una también de las razones del por qué se encuentran los hallazgos electrocardiográficos, ¿sí? Que son pues como típicos de acá de las intoxicaciones por los canales, por los bloqueadores de canales de sodio. Entonces, entre estos hallazgos, pues tenemos la presencia de onda R mayor a 3 milímetros en la derivada ABR, la presencia de onda S tanto en D1 como en ABL, y obviamente pues el QRS prolongado. También se puede observar además la desviación del eje hacia la derecha. Y además tenemos que el complejo QRS es una medida que deberíamos hacer siempre pues en todos los pacientes, debido a que es un indicador pronóstico. Y esto es sobre todo pues como en la literatura de la que se ha hablado, es en los antidepresivos tricíclicos, que los pacientes que tengan un QRS menor a 100 milisegundos en general van a tener un buen pronóstico y no van a tener complicaciones o desenlaces adversos cardíacos o neurológicos. Sin embargo, aquellos que tengan un QRS mayor a 100, hasta un tercio de los pacientes que tienen pues este QRS prolongado van a presentar convulsiones, y hasta el 50% de los pacientes que tengan un QRS mayor a 160 van a presentar algún tipo de arritmia ventricular. Ya al momento de evaluar pues el segmento ST, tenemos que cualquier xenobiótico que cause vasoconstricción podría generarnos alteraciones en el ST, ¿sí? Ejemplos de esto, por ejemplo, son aquellos que tienen efecto simpático mimético, por ejemplo, la cocaína, que puede pues, producir isquemias miocárdicas. Pero estos efectos pues, pueden no ser directamente pues, por cardiotoxicidad, sin embargo, puede haber algunos xenobióticos que causan una hipotensión o una hipoxia profunda que también puede desencadenar
secundariamente pues una isquemia miocárdica y unos cambios en el segmento ST. Ejemplos de esto, por ejemplo, van a ser las intoxicaciones por monóxido de carbono o por cianuro. También el efecto digitálico, que va a producir pues muchísimos cambios electrocardiográficos, pero como lo más conocido pues de los digitales, perdón, lo más conocido es como el efecto digitálico, que se asocia a unos cambios en el ST y la onda T. Lo típico que se observa en este punto va a ser una depresión del segmento ST asociado a una onda T bifásica, es lo que se ha denominado pues como la cubeta digitálica, ¿sí? U otros pues autores también lo describen como si fuera el bigote de Salvador Dalí, como para simplificar y recordar pues los efectos que pueden producir estos medicamentos. Algo importante también de destacar es que esto no demuestra una toxicidad por el medicamento, sino que estos hallazgos se pueden encontrar incluso en dosis terapéuticas. Y también las concentraciones en los niveles séricos de calcio pueden producir alteraciones en el segmento ST e incluso en el QT, como vimos en el potencial de acción. El calcio está involucrado en la fase 2 de la meseta y niveles altos de calcio se pueden asociar pues a una mayor cantidad de calcio que hay disponible. Se abren estos canales de calcio y van a cortar esa fase de meseta, y esto es lo que va a producir pues una disminución del segmento ST y una disminución pues consecuente del intervalo QT. Y pues las disminuciones de calcio por esta misma razón fisiopatológica pueden prolongar esa fase de meseta de la fase 2 del potencial de acción, produciendo finalmente aumentos del segmento ST. Y esto posiblemente lo podamos ver pues en medicamentos, por ejemplo, diuréticos, ¿sí? Como perdón, se me fue la palabra, en los diuréticos. En cuanto a la onda T, pues digamos que también se puede observar en muchas alteraciones hidroelectrolíticas. Lo que más conocido pues por todos va a ser los cambios que se dan por los cambios en el potasio, que esto lo podemos ver en medicamentos como ahorradores de potasio y ECAs, glucósidos cardíacos, que van a producir una hipercalemia. Digamos que este va a ser el trazado normal electrocardiográfico, pero a medida que los niveles de potasio van aumentando, se puede empezar a ver una onda T que es más picuda. Posteriormente se prolonga el PR, hay aplanamiento de la onda P, prolongación del QR, que finalmente se va a unir con la onda T, produciendo pues como este ritmo sinusoidal. Y ya los cambios de hipocalemia, que no son como tan vistosos, digámoslo, y se empieza a presentar un ensanchamiento, una mayor amplitud de la onda T, finalmente se aplana, pueden ya observarse pues las ondas U. Se habla de que las intoxicaciones por litio podrían producir cambios electrocardiográficos que asemejan a la hipocalemia, dados por esos cambios que hay en la repolarización, y principalmente pues, pueden producir el aplanamiento de la onda T. Ya con el intervalo QT, como sabemos, pues este no es un valor estático que tengamos pues, en los pacientes. Esto pueden variar dependiendo pues como del mismo ciclo circadiano, en el día, en la noche, dependiendo del sexo, ¿sí? Y puede haber mucha variabilidad interobservador. Lo que tenemos acá, pues una de las principales digamos, como cambios que se pueden presentar en el intervalo QT es dependiendo de la frecuencia cardíaca, y es por eso pues que siempre se recomienda la corrección dependiendo de la frecuencia cardíaca, y los mecanismos por los cuales va a producir esas arritmias ventriculares va a ser por lo que hablaba en una de las diapositivas previas, que es por ese aumento pues como en esa fase 3 de repolarización, donde se pueden presentar unas periodos, unas células que van a estar parcialmente refractarias, y si hay un aumento pues como de un impulso que será suficientemente intenso, puede desencadenar acá pues otra despolarización de esas células. Entonces lo que más comúnmente se puede encontrar en estos pacientes van a ser contracciones ventriculares prematuras, y pero pueden desencadenar taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, y pues la más conocida como de las arritmias en estas alteraciones, que va a ser la taquicardia ventricular polimorfa o de puntas torcidas.
También hay una larga lista de medicamentos que pueden prolongar el QT. Acá tenemos también pues muchos antihistamínicos, antipsicóticos, y que son como los grupos grandes de medicamentos que por lo general los pacientes pueden llegar intoxicados, pero también como podemos ver acá, pues hay una lista bastante extensa de antiarrítmicos y muchos antibióticos como por ejemplo las fluoroquinolonas y también los macrólidos. Por esto pues es también muy importante que cuando nos lleguen estos pacientes evaluemos muy bien las interacciones medicamentosas que pueden tener y pues los medicamentos que el paciente previamente consumía. Además, pues el intervalo QT se puede producir, pues la prolongación del intervalo QT se puede presentar por muchas causas, y una de ellas son anomalías congénitas, trastornos electrolíticos o por los xenobióticos, pues que acá ya vimos. Se tiene pues que por lo general estos son como los rasgos normales tanto en mujeres como en hombres. Se habla de que el 99% de las mujeres que tengan una frecuencia entre 60 y 90 van a tener un intervalo QT menor a 460 milisegundos, los hombres hasta 450 milisegundos, y el mayor riesgo de arritmias pues va a presentarse cuando ese QT es mayor a 500 milisegundos. Pero entonces acá es como digamos como la discusión que hay sobre pues uno que sí hay que corregir siempre por la frecuencia cardíaca, pero ¿qué fórmula usar? Como vemos pues en las aplicaciones en las que iguales tenemos acceso, pues hay cerca de 5 fórmulas distintas que podemos usar para corregir el QT, y por lo general pues todas nos van a arrojar resultados distintos. Algunos que recomiendan pues como calcule dependiendo de la frecuencia cardíaca, y pues de todas las 5 fórmulas use la que tiene mayor valor, si esto pues como en pro del paciente. Sin embargo, pues algunas de las más usadas son estas, la de Besset, Fredericia y la de Framingham. Vemos que la de Besset es como la más usada, sin embargo, esta la que se recomienda usar es cuando tenemos frecuencias cardíacas dentro de los límites normales. Cuando hay un ascenso de la frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto, no se recomienda usar esta fórmula de Besset debido a que se ha determinado que sobreestima ese QT corregido, ¿sí? O sea, si usamos en pacientes taquicárdicos la fórmula de Besset, por lo general nos va a arrojar un valor que es mayor, va a tener un QT más prolongado de lo que en realidad va a tener el paciente. Por lo cual en taquicardia se va a recomendar pues esta segunda fórmula. ¿Listo? Y hay otro forma también como de medir ese intervalo QT, que es por medio de este nomograma, que se ha evaluado que incluso va a tener mayor sensibilidad y especificidad que el resto de fórmulas, y es en realidad pues también muy fácil de usar. Vemos acá pues dependiendo de la frecuencia cardíaca del paciente y el intervalo QT medido en milisegundos que nos haya dado. Entonces lo que hacemos aquí pues es extrapolar los datos, y si el valor nos da por encima de esta línea de acá, es lo que nos habla de que tiene un QT prolongado, y ese paciente pues va a tener finalmente un mayor riesgo de una intoxicación, de una arritmia de puntas torcidas. Aquí como que terminamos pues esta primera parte, sí, que es como de la lectura del electrocardiograma. Te vamos a ver como ya la correlación clínica, y esta es como una imagen que a mí me parece pues como muy interesante, y es muy bueno que todos lo tengamos en mente, porque considero que no es como de aprender las cosas de memoria, y entonces que los antidepresivos tricíclicos pueden bloquear canales de sodio. Entonces esto se manifiesta por medio de un QRS prolongado, ¿sí? Que dicho medicamento actúa de esta forma, entonces nos puede producir tal alteración. Sin embargo, acá podemos ver cómo se relaciona ese potencial de acción con el QRS. Vemos aquí la línea continua que va a representar pues como el trazado normal, y vemos acá pues como en la línea discontinua los cambios que se pueden dar dependiendo de la alteración en cada segmento pues como del potencial de acción. Lo que nombramos al inicio, pues los canales de calcio van a estar muy involucrados acá pues en la despolarización auricular. Entonces pues todos los medicamentos que actúen bloqueando este canal nos van a producir una prolongación del PR y del QT. Los que actúen bloqueando los canales de sodio principalmente, pues ya vimos que se pueden presentar otros hallazgos, pero lo que principalmente van a producir son una prolongación del QRS, y ya todo acá de la repolarización cardíaca, sobre todo pues los que bloquean los canales de calcio, nos pueden producir un aumento en este segmento ST y cambios en la onda ET. Entonces,
Acá vamos a hablar pues como de 5 grupos farmacológicos que a mi modo de ver pues van a ser como los principales y los que más se van a asociar con los cambios electrocardiográficos. Sin embargo, hay algunos pues que vamos a pasar como muy por encima debido a que pues a lo largo de este bloque de toxicología vamos a tener charlas específicas de eso. ¿Sí? Ejemplos de ellos pues son como los beta bloqueadores y los calcio antagonistas, que tenemos una charla específica de este tema. Entonces, los bloqueadores de canales de calcio, como ya lo dijimos, pues los canales de calcio están involucrados en la fase cero, lo que nos hace acá pues como que esta línea, que es básicamente vertical, se extienda así, lo que se va a manifestar por la prolongación del QRS. Ya vimos los múltiples medicamentos y sustancias que pueden producir los bloqueos de los canales de calcio, y se habla de que estos medicamentos pueden producir pues muchas arritmias ventriculares, esto debido a que se va a presentar pues por ese mismo bloqueo unidireccional, una conducción interventricular más lenta, se puede presentar un circuito de reentrada, y esto finalmente puede desencadenar una taquicardia ventricular monomorfa y una fibrilación ventricular. Estos son como los hallazgos también que los nombramos previamente, pero como para tenerlos nuevamente presentes, de los medicamentos que van a bloquear los canales de sodio. Entonces, un QRS mayor a 100 milisegundos, presencia de onda S en D1, presencia de onda R en ABR mayor a 3 milímetros, y la relación RS mayor a 0.7 en la derivada ABR. Entonces, como vimos, esto también, la medición del QRS nos puede ayudar a la predicción de complicaciones. Ya hablamos de esto, sí, en los pacientes, esto va a tener como mucha importancia en los pacientes asintomáticos y principalmente en aquellos que tienen intoxicación por antidepresivos tricíclicos, por los, digamos, el pronóstico que nos puede dar con la presencia de arritmias ventriculares o convulsiones, ¿sí? Y es así, pues, que pacientes que lleguen de manera temprana, tomamos un electrocardiograma, que sospechemos, pues, intoxicación por antidepresivos tricíclicos, y observemos que hay signos de bloqueos de canales de sodio, pues, ese paciente no debemos darle de alta e iniciar, pues, el manejo con bicarbonato de sodio, que va a ser como el antídoto, digamos, en estas situaciones. Este bicarbonato de sodio pues tampoco se lo vamos a dar como a todo paciente. Estas son como las indicaciones que se tienen cuando hay un QRS mayor a 100 milisegundos, cuando hay una hipotensión que es refractaria a la reanimación hídrica, o cuando hay presencia de arritmias ventriculares. La forma en cómo funciona o cómo actúa pues el bicarbonato de sodio es por estos dos mecanismos de acción. Uno es la alcalinización del suero, que lo que hace básicamente es ayudar a disociar el xenobiótico, ya que se despegue del canal de sodio, y el segundo mecanismo de acción es por el aumento del sodio extracelular. Esto pues aumenta el sustrato y permite pues que haya más opción de producir esa despolarización miocárdica. La dosis que se tiene para el bicarbonato de sodio en estos casos es de 1 a 2.000 equivalentes por kilo. Lo que se recomienda también es vigilar siempre al paciente, mantenerlo bajo monitoreo electrocardiográfico para evaluar la respuesta que tiene en el QRS. Lo que se esperaría normalmente es que el QRS pues se estreche, y de no ser así, digamos que podemos repetir los bolos del bicarbonato cada 3 a 5 minutos, siempre vigilando el pH, y lo que se busca aquí es una meta de máximo mantener el pH entre 7,45 hasta 7,55. Y obviamente también evaluar los electrolitos, y aquí entra también, cobra mucha importancia el potasio, porque la alcalosis que se puede producir secundaria pues al suministro del bicarbonato de sodio nos puede producir una disminución del potasio sérico. Y también debemos tener en cuenta que algunos medicamentos pues, que bloquean canales de sodio también van a bloquear canales de potasio, se pueden asociar a QT prolongados, y la hipocalemia en este tipo de pacientes pues nos va a poner en mayor riesgo de presentar una arritmia de puntas torcidas. Y obviamente pues evitar otro tipo de antiarrítmicos, esto debido a, como vimos en una de las listas, los antiarrítmicos sobre todo del grupo 1 se van a asociar también a bloqueos de canales de sodio. Ya en cuanto a los bloqueos de canales de potasio, lo que vimos en una de las imágenes previas, que va a actuar sobre la fase 2 y fase 3 del potencial de acción, prolongando estas fases, y lo que vamos a observar principalmente pues es el QT prolongado. Este es como un ejemplo de un paciente que tomaba hidroxicloroquina, donde podemos evaluar pues como el QT prolongado en estos pacientes. Algo que también se ha discutido mucho es en dónde se debería realizar la medición del QT.
También hay unos autores que recomiendan siempre pues, realizarlo como en B3, otros que hablan incluso de que se debería revisar pues, o medirlo en 6 derivadas distintas y hacer como un promedio de todas estas. Sin embargo, pues lo que había encontrado es que básicamente debemos hacer la medición en donde mejor se vea la onda T. Y la forma de medirlo, pues básicamente va a ser, lo vamos a hacer aquí en esta derivada de 3, trazar una línea isoeléctrica y tener en cuenta pues la fase de descenso aquí de la onda T y la parte más vertical, ahí trazamos una línea perpendicular y el punto de intersección de esas líneas va a determinar como el final de la onda T y el punto en donde deberíamos medir el QRS, ¿sí? Obviamente desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T, el paciente pues tenía aproximadamente unos 75 latidos por minuto y al hacer la corrección pues del QT nos da que tiene aproximadamente 670 milisegundos de QT, que es bastante pues prolongado y lo pone en mayor riesgo de una arritmia de puntas torcidas. Aquí nuevamente pues como el listado que es bastante amplio que nombramos cuando los pacientes se intoxican pues como lo más común es que se puedan presentar intoxicaciones con antihistamínicos y antipsicóticos, no dejar de lado nuevamente pues los macrólidos y fluoroquinolonas que pueden hacer interacciones medicamentosas con estos distintos fármacos y nos ponen en mayor riesgo de que el paciente presente alguna arritmia ventricular. La forma en la que presentan pues o se desencadena la arritmia es por medio de despolarización tempranas, lo cual va a promover la actividad desencadenada y esto finalmente puede desencadenar pues una reentrada y finalmente llevar pues a una arritmia de puntas torcidas, que es pues como es el trazado típico como vemos acá en la imagen. Este es el manejo que vamos a hacer de la arritmia de la taquicardia ventricular polimorfa o de puntas torcidas. Obviamente, pues siempre debemos evitar otros medicamentos que prolonguen el QT y por eso hago tanto énfasis en que debemos evaluar todo el medicamento que se le esté dando a los pacientes, porque por ejemplo, medicamentos de uso tan común como la metoclopramida se asocian también a prolongación del QT. Básicamente, también hay aquí una discusión importante en si a todo paciente que tenga un QT mayor a 500 se le debería dar sulfato de magnesio o digamos que tenerlo en cuenta simplemente para los pacientes que ya tienen la arritmia. Vemos que no hay como muchos estudios que evalúen pues este tópico, pero la mayoría de autores están de acuerdo en que esos pacientes pues a manera profiláctica se dé un bolo de 2 gramos de magnesio. Ya cuando se desencadena la arritmia, lo que se tiene inicialmente pues es dar el bolo de magnesio de 2 a 4 gramos, además pues corregir la hipocalemia y si esto pues no ayuda a la corrección de la arritmia, continuar con un nuevo bolo de sulfato de magnesio y en este punto también cobraría importancia o relevancia la infusión del sulfato de magnesio a 1 gramo por hora por un mínimo de 6 horas. También para el manejo que estos pacientes generalmente se asocian con bradicardia, se puede dar uso de tratarla pues con atropina o con isoproterenol y finalmente pues si el paciente tiene pérdida del conocimiento, ausencia de pulso, aquí es donde ya entraría en juego pues la terapia eléctrica con la desfibrilación. Ya en cuanto a los bloqueos de canales de calcio, como vimos estos disminuyen la entrada de calcio a la célula y van a producir una depresión miocárdica. Ejemplo de esto, pues tenemos los calcioantagonistas, que los podemos dividir en 2 grandes grupos, los no diiopiridínicos, y tenemos el verapamil y el diltiazem. Estos van a actuar o van a tener más selectividad por el nodo sinoatrial y auriculoventricular, y generalmente pues se van a asociar con bradicardia e hipotensión. Por su parte, los dihidropiridínicos, donde ejemplos de esto tenemos nicardipino, nifedipino, imlodipino, nimodipino, que son frecuentemente usados, digamos que no son como, tienen un efecto de acción más periférico, actuando sobre el músculo liso periférico, y generalmente, pues al menos en dosis terapéuticos, se pueden asociar a hipotensión y taquicardia, ¿sí? Pues como esta selectividad tan periférica de los dihidropiridínicos se va a perder cuando se usa dosis tóxicas. Entonces, los hallazgos electrocardiográficos, ya hablamos del tipo de bloqueos que se puede presentar, generalmente pues se van a producir alteraciones de la conducción auriculoventricular y las bradiarritmias, y si estos pacientes presentan pues una hipotensión marcada, se pueden presentar incluso cambios sugestivos de isquemia cardíaca. Este es como todo el algoritmo de manejo de la intoxicación
por bloqueadores de canales de calcio, siempre monitorizar al paciente, iniciar con reanimación hídrica para el manejo de la hipotensión, ¿sí? Digamos que aquí los pilares del manejo van a ser el calcio intravenoso y las altas dosis de insulina. Tenemos que las sales de calcio, pues, la podemos usar con cloruro de calcio o gluconato de calcio. Lo que más tenemos como acceso o facilidad y disponibilidad en los servicios es el gluconato de calcio. Dar entre 30 a 60 mililitros en bolo, pasarlo en 20 minutos y posteriormente dejar pues una infusión de 0.6 a 1.2 cc por kilo hora. La insulina, lo que se recomienda es dar también dosis altas de esta, iniciar un bolo de 1 unidad por kilo y posteriormente una infusión de 1 unidad kilo hora, aumentando pues a medida de que se presenta la respuesta del aumento de la frecuencia cardíaca o del aumento de la presión arterial. Y se habla de que se puede llegar a dosis de incluso 10 unidades por kilo hora. Esos son como los manejos, los pilares pues del manejo de la intoxicación por calcio antagonistas, y ya como otra medida tenemos pues ya los vasopresores, los sinotrópicos, y también pues hay pues como literatura importante en cuanto a la terapia con emulsión lipídica, que esto básicamente lo sacamos de lo que se usa pues de la nutrición parenteral. Estos vienen al 20%, y lo que se recomienda es iniciar un bolo de 1.5 mililitros por kilo y posteriormente dejar una infusión de 0.25 mililitros kilo hora. Ya los medicamentos que van a producir bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPase, tenemos principalmente esos glucósidos cardíacos. Lo que va a producir pues es un aumento del potasio extracelular y un aumento del sodio intracelular. Esto lo que va a generar es un aumento de la actividad del intercambiador de sodio y calcio, aumenta la concentración de calcio, y esto genera pues un aumento de la actividad de las miofibrillas de miocitos cardíacos. También pues y esto es lo que representa pues como ese efecto inotrópico positivo que tienen estos medicamentos. Además también se ha descrito que pueden tener pues un aumento del tono vagal. Esos son como unos ejemplos de estos glucósidos cardíacos. Pues aquí como el medicamento más usado o conocido va a ser la digoxina, que ya hablamos como también de ese efecto digitálico que se puede observar en los pacientes con dosis terapéuticas, pero este tipo de medicamentos puede producir una amplia variedad de arritmias, y que pueden ir desde actividad excitante, manifestándose con taquiarritmias, o una actividad supresora por bradiarritmias, o una combinación de estas dos. En general, pues lo que más van a presentar estos pacientes son contracciones ventriculares prematuras, pero hay una arritmia en particular que es esta taquiarritmia ventricular bidireccional, que es la que podemos observar acá en la imagen, que en realidad la describen como una arritmia que es bastante rara, pero básicamente es patognomónica de la intoxicación por digitálicos. Entonces lo que podemos ver es una arritmia con complejos QRS que son pues relativamente estrechos, ¿sí? Y lo que pues define como esta arritmia es esa polaridad alternada que presenta entre cada complejo QRS. Y también pues por el mecanismo de acción que tiene de inhibir la sodio-potasio ATPasa, se pueden presentar cambios de hipercalemia en la onda T, y de hecho pues este es como uno de los criterios de severidad, lo que define pues el tratamiento de los pacientes que tengan intoxicación por digitálicos. Entonces, en general, los síntomas leves pues, van a requerir simplemente observación y monitorización cardíaca. Los digitálicos pueden presentar pues, múltiples manifestaciones, pues, como de lo más común va a ser las alteraciones electrolíticas, pues, principalmente del potasio, y los síntomas gastrointestinales. Pero las indicaciones pues ya del manejo antidotal con los fragmentos de anticuerpos específicos de dioxina, que es el FAP, van a ser estos tres: que tenga una disritmia sintomática, ¿sí? Que tenga una intoxicación aguda con una hipercalemia de potasio mayor a 5.000 equivalentes por litro, o que tenga una ingesta mayor a 4 miligramos en niño o 10 miligramos en adulto, o si tenemos disponibilidad pues de medir los niveles de dioxina, que tenga niveles mayores a 10 nanogramos por mililitro en las primeras 6 horas posteriores pues, a la ingesta de la digoxina, o mayores a 15 nanogramos por mililitro si es medido pues, por fuera de este rango. Las dosis del FAP
que se utilizan básicamente pues cuando no conocemos la dosificación, todo lo que el paciente se ingirió de digoxina, pues se recomienda aplicar 10 viales intravenosos. Si hay alguna arritmia que comprometa la vida del paciente, lo que se recomienda son 20 viales. Y pues hay unas formulitas para, en caso de que conozcamos la dosis exacta de digoxina ingerida por el paciente, podemos calcular el número total de viales que vamos a necesitar. Eso es pues la digoxina ingerida en miligramos, que lo vamos a multiplicar por 0.8 y esto lo dividimos en 0.5 miligramos. Ese vial viene de 40 miligramos y lo que usted tiene pues que un vial de estos se va a unir a 0.5 miligramos de la digoxina, ¿sí? Entonces de aquí sale pues como esta formulita. Y ya para finalizar, pues estos son como los bloqueadores adrenérgicos o beta bloqueadores, que lo que van a hacer es antagonizar competitivamente los efectos de las catecolaminas. Esto va a producir pues un efecto cronotrópico e inotrópico negativo y también pueden inhibir el sistema de conducción. La inhibición de los receptores beta 1 va a producir una disminución de la fuerza y velocidad de contracción, van a disminuir la velocidad de conducción del nodo AB y una disminución de la secreción de renina. Por su parte, la inhibición de los receptores beta 2 puede producir una disminución de la glucogenólisis, una disminución de la gluconeogénesis, de la relajación del músculo liso vascular, de los bronquios y del tracto gastrointestinal. Acá tenemos pues algunos ejemplos de ellos. Digamos que algunos van a tener más selectividad por los receptores beta 1 que beta 2, otros más beta 2 que beta 1, pero en general pues nombrar nuevamente aquí el propranolol, que además del bloqueo beta puede producir bloqueos de los canales de sodio, y el sotalol, que también además del bloqueo de los canales, del beta bloqueo que produce, también puede producir pues bloqueo de los canales de potasio, ¿sí? Y se puede manifestar pues con un QT prolongado. El manejo de la intoxicación por betabloqueadores pues, va a ser en parte similar también al de calcio antagonistas, ¿sí? Atropinas y bradicardia, líquidos endovenosos, ¿sí? Para el manejo inicial de la hipotensión. El glucagón, que se recomienda bolos iniciales de 50 a 150 microgramos por kilo, y posteriormente infusiones de 3 a 5 miligramos hora. Las sales de calcio también, pues gluconato de calcio o cloruro de calcio, las dosis previamente nombradas pues en la intoxicación por calcio antagonistas, y también las dosis altas de insulina con el fin pues como de aumentar esa presión arterial. Entonces ya a manera de conclusión, pues con esto espero que haya quedado claro pues que el electrocardiograma es una herramienta sumamente útil en pacientes con sospecha de intoxicación. De hecho, es uno de los pilares pues que debemos tener en cuenta para el enfoque de estos pacientes. Siempre debemos realizar una lectura sistemática y organizada del electrocardiograma, evaluar la frecuencia cardíaca, qué ritmo tiene, evaluar cada onda, cada segmento, cada intervalo y cada complejo. Y obviamente, pues nosotros no solo vemos exámenes paraclínicos, sino que vamos a hacer una adecuada correlación clínica y dependiendo del toxidrome que el paciente presente, pues nos va a orientar mucho más hacia qué tipo de intoxicación tiene, y esto nos va a impactar pues directamente en el manejo inicial del paciente, que puede ser, pues puede impactar directamente pues en la vida del paciente. Entonces, lo que tenía. Muchas gracias. Nada, quería felicitarte porque la verdad es que es un tema bastante amplio para, pues, como para tratar de resumirlo. Hiciste un muy buen abordaje, yo creo que diste muchas cosas clave. Hay unas cositas pequeñitas que quiero resaltar, muchas de ellas ya las dijiste, solamente como para tener un resumen de qué es lo que hacemos nosotros todos los días. Y es que sobre todo a ustedes, pues que son los urologólogos, les va a tocar que muchísimas veces los pacientes no dicen que se tomaron o están inconscientes, uno no sabe. Entonces el electrocardiograma de verdad que es el principal y mejor amigo que nosotros tenemos, el más rápido. Entre el electro y los gases nosotros podemos hacer un montón de cosas. Yo creo que ya los que han estado con nosotros se han dado bastante cuenta. Entonces, conocer, por ejemplo, el bloqueo de canales de sodio nos sirve mucho, porque es que si yo trato un bloqueo de canales de sodio, le salvo la vida al paciente, lo salvo de una arritmia, y la verdad es que ni siquiera me importó cuál fue el medicamento, ¿cierto? Entonces, me da igual si el paciente se bloqueó por amitriptilina, por difenhidramina, por cocaína. En ese momento, lo único que yo tengo que hacer es prevenir la arritmia. Entonces, ojo con eso, aprendan como a tratar por grupos, así como a veces uno trata por toxidromes o por síndromes, aprendan a tratar por grupos de medicamentos lo que están viendo en el electrocardiograma. Entonces, acuérdense que
todo lo que tenga una estructura tricíclica bloquea canales de sodio, y si bloquea canales de sodio se va a complicar de la misma manera y se trata de la misma manera. Acuérdense que somos mucho más empeliculados con el enganchamiento del QRS, porque es que primero se bloquean los canales neuronales de sodio. Entonces, con un QRS de 100 en un paciente que no está intoxicado, nosotros pues no le paramos bolas a eso, no nos interesa mucho, pero ese paciente que tiene unos signos de bloqueo de canales de sodio y que ya tiene el QRS en 100 o en 110, ese paciente ya bloqueó canales neuronales de sodio. Quiere decir que ese paciente va a convulsionar, por eso es que siempre les pinto el 100 como unos ojitos que nos indican las convulsiones, y si está en 120 o está en 160, como dicen muchos autores, es porque ya se bloquearon los neuronales y ya están también bloqueados los cardíacos, entonces ahí tenemos el riesgo de las arritmias. Pero recuerden que tratamos a ese paciente con bicarbonato solamente cuando tiene todo el bloqueo de canales de sodio más el enganchamiento del QRS. Con una sola muesquita no es necesario, porque esa muesquita nos muestra que el paciente está tocado por ese medicamento, pero no se bloqueó, o que sobre todo en pacientes jóvenes o en niños pueden tener ese patrón de bloqueo de canales de sodio de rama derecha y ser normal. Entonces lo que yo quiero con ese paciente es que el intervalo QRS esté otra vez estrechito, más no que se disminuyan o se desaparezcan todas las mosquitas. Con el QT, acuérdense que eso no es un mito urbano. Yo creo que tomó mucha fuerza porque todos se bloquearon con la hidroxicloroquina y con la acitromicina del COVID. Fue muy popular y otra vez ya todo el mundo lo metió en el olvido, pero eso es cierto. Nosotros vemos muchos pacientes que se bloquean y hacen arritmias y paran por un QT. Entonces, casi que asuman que ese paciente intoxicado crítico tiene el QT prolongado, asúmanlo. Si después del electrocardiograma ven que definitivamente no, pues entonces se quedan tranquilos, pero son tantos medicamentos que la lista casi que es imposible de aprender. Acuérdense que el número mágico, como para uno preocuparse, es mayor de 500, y ese mayor de 500 pues se llega mucho más fácil cuando uno es mujer, porque de base tenemos el QT un poquito más prolongado. Pero también recuerden que la dispersión del electrocardiograma también es tan importante como un intervalo QTX mayor de 500. Entonces, si ustedes miren en varias derivaciones, y en uno está en 360 y en el otro está en 480, así ninguno de los dos QTs estén prolongados, tiene una dispersión o una variación de más de 100 milisegundos, y eso es tan riesgoso para tener una arritmia como si alguno de esos QTs estuvieran en mayores de 500. Entonces también no es sentarse a medir con regla todos los QTs de todas las derivadas, pero sí fíjense así como rápidamente cuál es el más corto y cuál es el más largo y hagan la diferencia entre ellos. Como tú lo dijiste, Juan, recuerden que los medicamentos pierden especificidad cuando están en altas dosis, entonces esperen bloqueos que en dosis terapéuticas no son normales o esperados, y cuando vayan a administrar los antídotos, como siempre les digo, guapitos. ¿Cómo se administra el bicarbonato? Rápido, directo y sin diluir. ¿Cómo se administra el magnesio? Rápido, directo y sin diluir. ¿Que le das una flebitis al paciente? Sí, pues yo lo prefiero con una flebitis que con una taquicardia de puntas torcidas. A lo mejor ni le da la flebitis. Entonces, rápido, directo y sin diluir, porque si no, el paciente no se va a mejorar. Y acuérdense que en las guías, en los textos, siempre hablan del antídoto de calcio, pues como cloruro de calcio. Nosotros manejamos gluconato de calcio, entonces hay que manejar 3 veces la dosis usual, entonces no es un gramito cada 8 horas, son hasta 10 gramos que damos en esos pacientes intoxicados. La idea es para mantener esos pacientes que tienen un bloqueo de canales de calcio evidente por una intoxicación con unos niveles mayores a los normales, para que puedan desbloquear todo eso intracelularmente. Bueno, pues yo creo que eso son muchas cosas, pero pues como para recordarles lo más importante que todos los días vemos. Y no, muchas gracias por la invitación. Cualquier pregunta que tengan, pues queda a la orden, ustedes ya se saben cómo me contactan.